Gracias, Jimena, por la puesta en el aire aquí en Mantra FM. Quien les habla, Mabel Noemí Milior, en esta tierra como escuela. Hoy aquí acompañada por el doctor Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Contento. Qué bueno. Y con todo este tema que venimos desarrollando ya desde la semana anterior con Mariano Casanet, y hoy un tema que nos compete a todos como humanidad, que tiene que, vamos a abordar esta aparición del Cristo. Pero para poder comprender este advenimiento, este nacimiento, me parecía importante comenzar con cuál es la diferencia, porque muchos quizá en este momento sintonizan por primera vez Mantra, y dije, Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Y muchos pueden decir, ¿qué es eso? Orientación antroposófica. Que ahora Roberto va a ir desarrollando qué es esta ciencia espiritual y que no es una religión a la que hay que creer, sino justamente el tema de hoy es también, vamos a comenzar, cuál sería esta diferencia entre un dogmatismo religioso y un dogmatismo científico. ¿Qué te parece? Muy buena. Primero, la palabra dogmatismo tiene que ver con con una actitud extrema. Es decir, cuando alguien clasifica a la persona de dogmático, es porque cree, le pasa, que su verdad es la única, que no existe ninguna otra verdad más que la propia y que todas las demás verdades aparentes están equivocadas. Entonces, ahí se va convirtiendo en lo que vos llamaste muy bien dogmatismo religioso. Para la gente comúnmente habla de las distintas religiones. Y cuando hablamos de religiones, que también lo hemos hablado contigo, no estamos hablando del verdadero significado de religare con el mundo espiritual, que sería la religión, sino con la manera en que los hombres trabajan, actúan, siguiendo una determinada religión. Ese es el problema de los seres humanos, no es el problema de Dios, ni mucho menos. Por eso estamos en una época que hablar de la aparición del Cristo nos conecta rápidamente con la fiesta de la Navidad. ¿Y cuál vamos a pensar primero? ¿Dónde la hacemos? ¿Cuántos somos? ¿Qué vamos a comprar para la cena, para la reunión? Y yo pregunto, ¿qué significa la aparición del Cristo? Que anualmente, desde hace tantos años, se celebra en todo el mundo, de una manera o de otra, la Natividad. El hecho que el Cristo se haga presente, ese es el significado. Y generalmente el científico, por ejemplo, escucha esto, bueno, esto es la religión. No, la aparición del Cristo que hablamos tiene que ver, y por eso me preguntaba qué dice la ciencia espiritual, tiene que ver con una actitud individual de la persona. Esto me parece que es lo importante. Y si vos mencionás la ciencia espiritual, yo podría diferenciar lo que son los textos sagrados de cualquier religión. Hablamos de la Biblia, hablamos del judaísmo, hablamos de los musulmanes, del Tao, hablamos de cualquier religión, tiene a lo mejor sus textos sagrados. El ser fanático de ese texto o dogmático, que eso es lo único que interesa, nos excluye de la sociedad en general. Entonces a esto, la otra pregunta que vos hiciste es muy interesante, ¿qué sucede con el dogmatismo científico? Que generalmente nunca se habla de esto, porque el científico, yo lo viví de esa manera, un ateísmo científicamente elaborado, donde no hay nada más allá de lo que podamos demostrar científicamente. Si científicamente comprobamos la existencia de un fenómeno, esta es la realidad, porque se comprobó científicamente. Bueno, hablar de los científicos de esa manera es hablar de los hombres que toman un camino, llámese religioso en este caso, y hay otro camino que toma los seres humanos que toman un camino cientificista. No digo científico, cientificista
solo cree lo que realmente significa lo que los libros que está estudiando figuran. Si no figuran esos libros, no existe, es muy claro. Para la otra persona, para el que es más fanático religioso, todo lo que no esté dentro del texto de su propia religión no sirve, ¿no? Bueno, entre esos dos polos estaría una ciencia del espíritu. ¿Qué hizo Steiner? Habló de ciencia espiritual, o sea que ya no está en la polaridad, sino que está en el centro. Y en el centro es, ¿qué es la ciencia? Es el estudio, es el desarrollo del pensar humano que va buscando un camino, va encontrando experiencia, va encontrando explicaciones al mundo sensible que le toca vivir. Entonces, un científico con mayúscula, como yo hablo siempre de Einstein, es aquel que al lado de lo que encuentra y descubre, por otro lado siente una emoción y un agradecimiento a Dios por lo que está viendo. Es muy diferente al cientificista que solo dice lo que le muestra el microscopio electrónico. Entonces, esto es así, esto es así. Bueno, ¿cómo abordar, eso lo hace Steiner, la posibilidad de que tanto un místico, en el estudio de la religión, por ejemplo, llegue a poder comprender cómo la ciencia va evolucionando, cómo hay elementos que la ciencia puede confirmar lo que su religión dice? Entonces Steiner ahí habla de ciencia espiritual, ¿no? No la niega, al contrario, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta de esto, que realmente podemos estudiar, podemos profundizar y comprender misterios espirituales, ahí estamos hablando de una ciencia del espíritu. Y hablemos que en la antroposofía puede haber personas que son judíos, musulmanes, católicos, negros, blancos, gris, no sé, cualquiera, cualquier ser humano puede encontrarse profundamente con el ser. La gran pregunta, Sí. ¿qué es la antroposofía? Porque la has mencionado, mencionamos la ciencia espiritual, y bueno, esta antroposofía, para el que en este momento está sintonizando Mantra FM y es la primera vez que escucha esta palabra. Bueno, yo diferencio siempre lo que es antropología de antroposofía. Antropología es una materia de la facultad que se estudia la evolución del hombre. Logia es conocimiento y antropo es hombre. Cuando Steiner habla de antroposofía, está hablando de la sabiduría del ser humano. Y esa sabiduría del ser humano tiene que ver con un reconocimiento de lo que es su propio espíritu, su propio ser, que no es simplemente el cuerpo físico, sino que es algo más profundo, que acá más de una vez lo hemos hablado, en lo que hablamos de la estructura cuaternaria. No es solamente el cuerpo físico, el cuerpo emocional, no, hay un yo, hay un individuo. Esa individualidad es importante para poder comprender estos misterios. Si uno analiza esto que estamos hablando, ¿no? Los distintos mensajes que la humanidad recibió, yo hice la prueba de buscar un poquitito más profundamente, ¿no? ¿Quién fue Zaratustra? Zaratustra aparece en Persia. Estamos hablando de los años 620, 28 más o menos, hasta el 551 antes de Cristo. Y estamos hablando de un ser que recibió el despertar de su conciencia para ayudar a la humanidad. No importa si era en Grecia, en Persia, donde era, no. Él recibió esto y de alguna manera lo hizo efectivo y ayudó a que muchos seres de esa civilización persa se acercaran al mundo espiritual a través de su discurso, de su planteo, de su vida, de lo que él enseñó. Entonces uno dice, qué interesante, antes de Cristo. Y después de repente dice, ¿y el Buda? ¿Qué pasó con Gautama Siddhartha? Y Buda aparece entre 560 y 480 años antes de Cristo en la India. Es otra parte. Imagínense el planeta no con la conexión tecnológica que hay ahora. Imagínenselo 2000 años atrás, o más de 2000 años, lo que eran las comunicaciones. De una provincia a otra no se sabía lo que ocurría. Y las dos provincias tenían un límite, por ejemplo, ¿no?
pero nadie sabía lo que pasaba al otro lado. Imagínense de un país a otro. Imagínense lo que podía ser Persia o lo que podía ser la India. Nada que ver. Entonces Buda trae toda una enseñanza, trae un camino, el óctuple camino del budismo, para explicar cómo llegar a ese mundo espiritual. Eso es el budismo, Gautama Siddhartha. Entonces, hacemos todo esto y pensamos, y en un momento aparece el Cristo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Que una encarnación física, mucho más allá de la religión católica, que habla de la Virgen, de la Virgen María, de lo que pasa con... No, estamos hablando de un ser que encarnó. ¿Qué es encarnar? Formar materia. Y encarnó en la vida física. Y a partir de ese milagro, misterio raro, empieza una vida distinta. Fíjense que todo el planeta seguía por la presencia de Cristo. Antes de Cristo, después de Cristo. El almanaque mundial siempre es tal año, ¿qué año estamos? 2120, 121, después de Cristo. O sea que esto marca realmente algo, ¿no? Y hay alguien, que es Mahoma, que nace después del Cristo, y ahí aparece, bueno, aparece la Meca, aparece lo que es el Islam, Arabia, qué sé yo, y aparece la religión musulmana 570 años o 600, de 570 al 632 después de Cristo. Y Mahoma, ¿qué es lo que dicen, y esto está en los diccionarios? Él descubre, siente, ¿no?, que tiene una visión especial que es del arcángel Gabriel, que le encomienda una tarea divina. Esto dice cuando uno lee todos los orígenes, lo que a Mahoma le pasa, y en ese momento él se da cuenta o constata su propio, es decir, combate su propio egoísmo y ahí se dirige a Alá. No importa el nombre que le ponga, pero es un ser también que desarrolla toda una religión. Pero como lo dijimos antes con Zaratustra, con Gautama Siddhartha, tiene que ver con un mensaje para la humanidad. Entonces nosotros tenemos que tratar de evitar decir, somos religiosos, somos esto, somos aquello. Si podemos entender que hay vidas sucesivas, que esto es importante, y civilizaciones diferentes, nosotros también participamos de esas civilizaciones. Nosotros también podemos haber sido negro, amarillo, blanco. No identificarnos solamente con lo que somos ahora. No, pensar que podíamos haber pertenecido a otra raza. ¿Y qué religión podíamos haber tenido en otros siglos? Y creíamos que era lo único. Esto es lo importante de una antroposofía. Que uno pueda decir, ¿quién habré sido? ¿Qué me habrá pasado? ¿Qué tengo que aprender de vidas anteriores? A mí, por ejemplo, toda la experiencia con la antroposofía, yo había hecho otras experiencias en la India, en Brasil, con la mediunidad, etc. Pero la experiencia de antroposofía es darme cuenta que nosotros podemos llegar a integrar esto que vemos. Y si hoy día yo soy, qué sé yo, judío, ¿no? Y estoy en un templo católico, o soy musulmán y estoy en un templo religioso cualquiera, no importa de qué religión hablamos, en ese templo hay algo sagrado. Yo no puedo respetar que ese centro pertenezca a una religión, a otra, eso es secundario, ¿no? Y si veo una raza negra, acá hay poca raza negra, como por ejemplo hay en Brasil o en Estados Unidos, que son todos hijos de esclavos que recogió el país y los llevaron a ese lugar. ¿No? Por eso hay raza negra en Estados Unidos, porque fue esclavos que recogían de África. Entonces, ver un negro, como pasó con el presidente que llevó a la presidencia de Estados Unidos una persona negra, es importante para valorar que podemos haber sido negros, podemos haber sido blancos, podemos haber sido un montón de cosas, y también tener distintas religiones. Entonces, esta aparición del Cristo es una cosa mundial, no es algo que tiene que ver con una religión particular. Y en eso, ahí uno puede sentir verdaderamente, que eso es lo que vamos a ir hablando, qué pasa en nuestra alma con esta fecha que estamos hablando. Estaba también por esta pregunta de qué es la antroposofía, si hablamos que la antroposofía es un camino de conocimiento,
que pretende conducir lo espiritual en el ser humano a lo espiritual en el universo. Si hablamos de un camino de conocimiento, ¿a dónde a cada uno en este instante, qué nos convoca el simplemente imaginarnos un camino y un camino de conocimiento? El conocimiento para cada uno, ¿qué le trae un conocimiento? Podemos pensar en la luz, cuando uno ve qué pasa en nuestro mundo anímico, cuando uno empieza a comprender, hay algo que empieza a confiar, hay algo que empieza a fluir con esta, no sé si llamarlo certeza, pero hay una fe, en esta fe que tanto en los evangelios se habla, pero esta fe en la cual el Cristo, cuando justamente está en ese mar tumultuoso, les dice a los discípulos que realmente, si tenían esa fe, esa confianza, que todo estaba en orden, digamos. Cómo cada uno poder abordar, conectarse con ese orden superior para que el alma empiece, que es la mediadora entre ambos mundos, empiece a confiar, a fluir en este momento, en este aquí y ahora, y pensando en esta pandemia, en todo lo que espiritualmente estamos viviendo como humanidad. Lo vamos a dejar esto para luego de la pausa, Roberto. ¿Cuál es el aprendizaje? Pero vamos a hacer una pequeña pausa y para continuar junto con el doctor Roberto Crotoschini con este gran tema en la Tierra como escuela. ¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. Más 54 911 56 52 16 88. Email. vida.asahi@fivertel.com.ar www.vidaasahi@blogspot.com. Dr. Roberto Crotoschini, médico de orientación antroposófica. Informes 11 45 02 51 64 o al 11 45 02 86 02. rcrotoschini@proyectohermes.com. Crotoschini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica, especialista en ortodoncia. Turnos online desde la web www.drafabiola.limardo.com.ar. Contacto fabiolalimardo@yahoo.com.ar. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora, Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina, más 54 911 31 74 84 80. Continuamos aquí en esta tierra como escuela junto con el doctor
Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica, autor del libro La Tierra como Escuela, Antroposofía, una conquista espiritual de nuestra época, y su último libro, Hacia una ancianidad sabia. Y retomando el tema, Rudolf Steiner, cuando nos habla de ese conocimiento, un camino de conocimiento como base de la fe, cuando retomo este ejemplo de los discípulos, cuando se desesperan en esa tormenta que se está desatada en el mar, y al Cristo les dice, ¿aún no tienen fe? ¿Aún no tienen fe? Y los que en este momento están escuchando Mantra FM, ¿cuántas tormentas en ese mar tumultuoso? Si alguna vez se han hecho esta pregunta, ¿aún no tienen fe? En ese sentido, Rudolf Steiner habla de fe como esa fuerza de confianza, esa fuerza vital de confianza, esa fuerza del alma. Y cómo en estos tiempos tumultuosos de tormentas anímicas, donde no hay rumbo, hay incertidumbre, ¿cuál es el aprendizaje, Roberto, en estos tiempos? Lo que estabas diciendo recién es muy interesante, yo no recordaba eso, que Steiner diga que el conocimiento es la base de la fe, porque si vos lo hablas en cualquier lugar, la fe es otra cosa. Para la gente la fe es creer en algo. Y acá le está hablando del conocimiento. ¿El conocimiento qué es? El desarrollo del pensar humano. Entonces, esa es una facultad que el ser humano trae. Esa facultad es una facultad divina. Pensar, por ejemplo, puede ser el hombre, el animal no puede pensar, no tiene un yo para pensar, y el hombre puede pensar. Entonces, ahí apunta la antroposofía, a que a través de un pensar sano, profundo, productivo, llegue a la fe. Pero esa fe que está hablando ya no es una fe cualquiera. Esa fe, ese fortalecimiento interior del alma, eso nos sirve para lo que yo decía antes, estar en una mezquita, estar en una iglesia católica, estar en cualquier lugar sagrado, como yo he visto, es estar en presencia de Dios. Entonces, si uno ya puede desprenderse de lo que me marca, yo soy católico, yo soy judío, no, yo estoy viviendo esto y en esa encarnación tengo la posibilidad de ver el antecedente o ver la vida en esta última vida mía y entender lo de las civilizaciones que hablamos para pensar y decir, ¿qué tengo que aprender en esta vida? Entonces, en esa pregunta y respetando que el conocimiento es la base de la fe, yo me puedo acercar a preguntar, ¿qué significa este nacimiento del Cristo? Esta Navidad a la cual nos estamos acercando una vez más. Una fiesta mundial. En todo el mundo se celebra, de una manera o de otra, la Navidad. Navidad es la natividad, es el nacimiento. Pero no es cuestión de que nos quedemos cuántos años hace que nació el Cristo. Ese nacimiento es algo simbólico que hace que cada uno de nosotros nos preguntemos cada año, Señor, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué tengo que aprender? Que es lo que estabas diciendo recién. Y ahí es donde uno se hace un cuestionamiento. ¿Qué pasa con mis pasiones? ¿Qué pasa con mis miedos? ¿Qué pasa con mis broncas que tengo habitualmente y no puedo manejar? ¿Qué sucede con esto? ¿Qué sucede en mi alma con esto que estamos hablando? Entonces, ¿qué significa el nacimiento de ese ser solar? Vamos a aclarar que cuando Steiner habla del Cristo, está hablando de una entidad muy especial, una entidad espiritual, que decide en un momento hacer la incursión en la materia física. Que esto solamente le corresponde al ser humano. A ver si está claro. Él dice que el ser humano es la 10ª jerarquía espiritual, después de los ángeles. Ahora los arcados, los arcángeles, los ángeles, como la 9ª jerarquía. La 10ª jerarquía es el ser humano. Y es el único que tiene la capacidad de formar, generar y vivir en la materia. Esto es muy importante.
Dejemos la religión de por medio, de costado. Pensemos en que un ser especial, ya a diferencia de lo que pasó con el Buda, con Zoroastro y demás, encarna en la materia física. Y lo que Steiner también nos recuerda, que es muy importante, que el cuerpo astral del Buda y el cuerpo etérico de Zoroastro ayudaron a conformar ese cuerpo físico final de lo que llamaríamos Jesús Cristo. O sea, que los cuerpos que utilizaron en esa presencia, en ese trabajo, tanto Buda como Zoroastro, ayudaron a que ese ser humano, antes del bautismo, ¿no?, en el Gólgota, pudiera tener la fuerza necesaria para ahora soportar, manejar esa energía impresionante que era un ser espiritual superior, encarnando por primera vez en el ser humano que conocemos. El bautismo del Jordán. Claro. Y cuando en un momento hablaste de la fe, que me parece que en estos tiempos, ¿no? La fe como, fíjense también las siglas, ¿no? La F con la E. Y lo que significa el hierro. Y nosotros, dentro de toda la sabiduría de los cuentos de hadas, también el hierro como el coraje, como la voluntad puesta en marcha, y como también lo miraría como la unión, ¿no? ¿Cómo puedo traer el cielo a la tierra? Porque como bien decía Roberto, si somos esa 10ª jerarquía, ¿cómo traemos todo lo que venimos viviendo, que hemos atravesando, venimos experimentando? ¿Cómo lo traemos aquí, al día a día, acá en la tierra, en la vida cotidiana? ¿Cómo traemos todo lo que uno puede ir funcionando, puede ir leyendo, pero cómo lo vivo? Esto que Roberto hablaba del nacimiento y de la Navidad, ¿cómo lo vivo en mí? Festejo, celebro, me reúno, pero ¿cómo vivo ese nacimiento? Que es el tema que venimos desarrollando y que vamos a continuar luego también con Mariano, hablando de este tema, porque es un tema que es humano y cósmico. Te hago una pregunta, ¿cómo lo vivimos la Navidad? ¿Cómo vivo la Navidad? Claro. Es interesante. Cada nacimiento es una forma diferente de vivir. Esta pandemia a mí me trajo un nuevo nacimiento. Y un nuevo nacimiento lo vivo como lo creativo. Algo que pude crear, que el año pasado no existía, o ayer tampoco existía, pero que este año se creó algo nuevo, nació algo diferente, algo nuevo en mí. Entonces, me parece que esta Navidad nos trae a cada uno cómo nacimos este año y qué está por venir, porque no estamos acabados. ¿Cuál es la finalidad de esta vida, de esta encarnación? No la vida, sino de esta encarnación, de este nacimiento acá en la tierra. ¿Para qué vinimos acá a la tierra? ¿Cuál es lo que me impulsa? ¿Cuál es el proyecto que tengo para un nuevo caminar? ¿O ya me creo que ya sé todo? Me parece que desde ahí vivo esta Navidad como esta nueva comunicación con mi verdadero ser, con el ser que no es el que yo creo ser. Es un ser desconocido que hay muchos momentos en que hace su aparición. Y que cuando uno realmente se comunica, se conecta con él, algo nuevo aparece. Yo así vivo esta Navidad. Yo me estoy preguntando, con esto que estamos hablando, ¿no? ¿Qué significa? Que uno tiene 2 nacimientos en el año. Uno es el aniversario, el cumpleaños como se llama acá, y otro es el nacimiento de Cristo. Si la palabra Cristo la elevamos a su profundidad y a la palabra cristal, la elevamos a una entidad espiritual que se manifiesta por primera vez en la materia, tenemos 2 oportunidades en el año para reflexionar sobre lo que estamos hablando. Una es el aniversario.
¿Quién era yo tantos años atrás? ¿Cómo llegué a este mundo? ¿Quiénes eran mis padres? Ahí está la vida en septenios, que es la tierra como escuela. Y donde es una meditación constante sobre cuál es el sentido de mi existencia. Eso sería el aniversario. Cuando hablamos de la Navidad, estamos hablando del nacimiento de ese Cristo interno en el alma humana y el advenimiento de esa fuerza espiritual que dijimos recién, que cambia mis proyectos de vida. Ahí no es que tengo que recordar a ver quién fue mi papá, mi mamá, mi tío. Ahí a todo el planeta nos llega esa fecha. Y es el momento, no estoy en contra de que se haga una reunión o que se celebre algo. Lo que sí digo que hay que tener un espacio en ese tiempo, que podría ser un momento de silencio, a las 12 de la noche, en vez de algarabía. Una cosa es el fin de año, donde te hallan los cohetes y todo, y otra cosa, las 24 horas que se conmemora el nacimiento del Cristo. Y esa sensación de que en mi propio corazón pasa algo diferente a lo que pasaba hace un rato. Por eso digo, tomar momentos de silencio para percibir lo que pasa en mi interior. Y ahí decir, bueno, lo que vengo pensando, creo que ahora lo voy a llevar a cabo. Lo que vengo imaginando, creo que ahora lo voy a poder concretar. Ahí de empezar a darle forma a lo que tenía simplemente como una idea que podía ser, no, ahora lo voy a realizar. Esa es la diferencia de, que lo dije antes también, pensar qué significa en el nacimiento convencional y qué significa vivir en la materia. Esto nunca lo pensamos. Pero si nos consideramos un ser esencialmente espiritual, como espíritu, ¿no? Que necesitamos llegar al mundo físico e integrar ese cuerpito que se está formando en la panza de mamá y darle vida a ese cuerpito que está casi inconsciente. Y cuando nace, ayudar primero a que respire, a que sienta, a que viva, a que empiece a desarrollar sus sentidos. Ese soy yo nuevamente. No es la primera vez. Es una vez más que tengo que aprender qué significa la vida. Entonces ahí tengo el nacimiento y la muerte. Porque al lado de esa experiencia profunda de integrarme en la materia, está la experiencia profunda de abandonar la materia. Y abandonar la materia, acá llamamos muerte, en Oriente llaman liberación del alma. O sea que, a ver, así como si me identifico con mi verdadero ser, puedo formar parte de la materia, también si me identifico con mi ser, puedo abandonar la materia. Y no que me morí, y no que, no. Llegué y me retiro. Llego y me retiro. Ese es el parecido con el sueño y la vigilia. El sueño y la vigilia, la tercera parte de la vida, teóricamente vivimos durmiendo, y es un estado parecido a lo que pasa entre una encarnación y otra. Varias encarnaciones es nacimiento y muerte, nacimiento y muerte. En el mismo día tenemos sueño y vigilia, sueño y vigilia, sueño y vigilia. Esto nos está diciendo algo. Diariamente tenemos la oportunidad de observar quiénes somos. Diariamente. Para eso tenemos que acostarnos de la mejor manera posible. Si es posible hacer una meditación mejor, no quedarnos dormidos con la televisión o con la computadora. Y desde ese lugar agradecer que estamos presentes en el mundo físico. Y cuando nos vamos, está bien, podemos sentirnos tristes porque no vamos a ver físicamente a quienes nos rodean, es lógico. En un viaje también hay la tristeza. Cuando el transatlántico parte, hay gente que está llorando de los que están arriba del buque y los que están en el puerto. Bueno, cuando nos vamos, hay un dolor, pero hay un reconocimiento de la vida espiritual real. Entonces no es una tragedia, una desgracia, o mejor no hablemos. Es la consecuencia de la secuencia que se está produciendo
de nacer y partir, nacer y partir, o dormir y soñar. Entonces, cuando hablamos del propio nacimiento, lo profundo es, como decía Mabel, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué significa ese cuerpo de hombre o de mujer? En el mundo espiritual no hay sexo. Acá encarné como hombre. ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa llevar un hijo en el vientre? ¿Qué pasa con esto? Y si soy mujer, ¿qué significa generar un hijo? ¿Cómo es esto? Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a ver, bueno, esta encarnación significa algo. Cuando hablamos de la natividad de Cristo, es algo universal. Es como que yo ahora digo, hasta acá llegué, hasta acá aprendí, ahora tengo las herramientas para lograr el cambio. ¿Entiendes esto? Sí, acá estaba observando que envió un mensaje Carla, que dice, bueno, hola Mabel, súper interesante tu programa. Hoy a mí no me gusta mucho la Navidad y fin de año porque me trae nostalgia. Saludos. Carla, esto que traes me parece súper interesante porque lo que vos estás trayendo le sucede a muchísima, muchísima gente que vincula la celebración de estos días sagrados, como es la Navidad. Es un día sagrado que se ha transformado en nostalgia, en tristeza, por seres que han partido. Y quedó esa nostalgia mirando para atrás. Yo en constelaciones familiares voy observando cómo nos quita fuerza, cómo nos debilita estar siempre mirando para atrás, y se necesita fuerza, coraje, para poder mirar hacia adelante. En antroposofía nosotros hablamos de la luna y del sol. La luna como esa puerta de la necesidad y el sol como la puerta hacia la libertad. Y el sol es hacia adelante. El sol, cuando nosotros hablamos del sol, del yo, que hablaba Roberto, hablamos de ese Cristo en nosotros, que ese yo es, pero no el yo solamente, este yo que nosotros decimos me diferencia del otro, sino ese yo como ese corazón que irradia, que es un yo para todos, en mí y en la humanidad. Es un yo y un tú y un nosotros. Ahí está el yo. Cuando es el yo que me siento separado de la totalidad, no estamos hablando de este yo del que estamos hablando de lo crístico en cada uno, de esto que nos une. Y ahí sí voy a decir esta gran palabra que se malinterpreta, que es el amor. Venimos acá a la tierra a aprender lo esencial. Vinieron tantos maestros a la humanidad y todavía no comprendimos lo que significa el amor. Hubo tantas palabras, tantos mensajes. Me parece que ahora el mensaje tiene que ser más interno, silencioso, porque ya hay tanta información que creo que nos tiene que ayudar para luego digerir, pensar, reflexionar, y en ese silencio vamos a encontrar eso verdadero que es invisible a los ojos, como es el amor. La verdad, impresionante, ¿no? Es decir, que hablemos del amor en este momento, el amor con mayúscula, como dijiste vos, ¿no? Que hablemos de una individualidad que se manifiesta, no hablemos de la personalidad, una individualidad, un asombro de lo que estamos viviendo. Ese asombro tiene que ver con recordar, si les parece bien, distintos septenios que han tenido. Yo les pongo un ejemplo a veces a la gente. Hacé cuenta que estamos en una mesa, reunidos en unos sillones alrededor, y tenés quién éramos a los 7, a los 14, a los 21, a los 28. Pensá lo que hablaba cada uno de ellos y fíjate lo que pensás ahora.
Y ahí te vas a dar cuenta qué importancia que tiene el nacimiento primero de estar en la vida y el nacimiento del Cristo. Una cosa es encarnar físicamente, adaptarse, luchar, salir adelante en última instancia de lo que es la vida física, y otra cosa distinta es iluminar nuestra conciencia. Vos dijiste que el conocimiento era la base de la fe. Es algo que me parece muy importante, yo no lo recordaba ahora. El conocimiento es la base de la fe, un conocimiento profundo, esotérico, que me habla de mundos superiores, y ahí no puedo entender lo que está pasando. Y puedo agradecer, a ver si los que están escuchando esta audición, el día 24, a las 24 horas, a las 12 de la noche, pueden hacer un momento de silencio. 5 minutos. Si es que no pueden delante de toda la gente con la que están reunidas, pueden decir, un momentito, ya vengo, se van a otra habitación, se quedan en silencio, se observan a sí mismos y simplemente dicen, gracias Señor. Gracias Señor significa agradecer que estoy aquí, que estoy presente, que estoy consciente y que puedo entender y profundizar lo que es ese mundo espiritual que no me lo enseñaron adecuadamente. Entonces yo creo que si en algo podemos compartir, acá no estamos a favor de la fiesta, en contra de la fiesta, no. Acá estamos viviendo lo que hemos aprendido, pero haciendo ese instante de silencio para estar con nosotros mismos. Yo les puedo asegurar que eso es muy importante, ¿eh? Acá dice Carmen, dice, me encanta cómo tratan los temas, un abrazo y felicidades. Soy Carmen, argentina, pero residente en México. Carmen, bueno, muchísimas gracias también. Cuando Roberto hablaba de ese silencio, a veces uno puede hacer ese silencio aunque esté rodeado de personas y levante una copa, pero es ese mensaje interior que tanto resuena y tanto lo hemos escuchado, que es no yo, sino Cristo en mí. Y ese Cristo en mí, es ese yo del cual hablábamos, que no estamos separados de la totalidad. Fíjense lo que significa ese ser solar que irradia, libre de prejuicios, irradia calor, irradia bondad, irradia luz con una luz cálida, porque esa calidez la necesitamos todos en nuestro corazón, es ese corazón que está ahí irradiando. Y creo que este nacimiento nos trae, ese nacimiento del Cristo es este amor a la vida, amor a los minerales, a las plantas, a los animales. Amor con mayúsculas. Es el amor al estar, lo que significa la tierra, y la tierra como un ser espiritual también, donde albergan y tenemos la posibilidad como humanos de poder crecer, evolucionar, cómo darnos cuenta que realmente es un ser vivo. Entonces necesitamos de otros órganos o sentidos, como cada uno los quiera llamar, de que comiencen a despertar, a sentir, a vibrar. Lo que trata de la Pachamama. Ese amor que se registra cuando lo de la Pachamama es el reconocimiento del ser espiritual de la Tierra. Así que no es simplemente un planeta, es simplemente un habitáculo donde nosotros hacemos la experiencia. Entonces, tener en cuenta esto, que la Tierra, lo que vemos, no es simplemente agua, tierra, montaña, no, es la Tierra como escuela. Es la Tierra como escuela que venía. Quería compartirles que nos quedan 10 minutitos de programa y les quería compartir una imagen para que cada uno, a través de la imagen, nosotros en Antroposofía, para nosotros las imágenes son muy importantes. Y bueno, cuando vi esta imagen, me parecía interesante poder compartirla con ustedes. Si ahí se ve bien. Ahí lo podemos ver, Jimena. ¿Mm? A ver ahí, si se ve bien.
Y simplemente cada uno se deja adentrar en esta imagen. Puede ir respirando, percibiendo, sintiendo los colores, lo que le llega de esta imagen. Y estamos reunimos nuestros corazones en ese mismo espíritu, este espíritu solar. El yo. Mi yo vive no solo en mí, sino que se irradia al mundo como un sol que incluye a todos. Entrega su calor. ¿Qué dice en mí la Trinidad? El 3 como unidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuerpo, alma y espíritu. La Trinidad en esa unidad. Y hoy vamos a cerrar el programa con lo que es un recién nacido. Yo veo algo acá. Un recién nacido es un viejo peregrino con una historia tan larga como la humanidad misma, tan responsable de esta nueva vida como de las que ya vivió, depositario de un destino elaborado a través de cada uno de sus errores. Todos los secretos de sí mismo y del universo están contenidos en este cuerpecito que deberá conocer y en su eterna esencia que deberá recordar. La tierra como escuela. Nos despedimos con esta imagen. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Mabel. La verdad que ha sido un momento hermoso de poder compartir juntos, porque no estamos dando una clase, estamos sintiendo lo que hablamos. Nos hace mucho bien esta Navidad y espero que todos podamos hacer un momento de silencio y podamos revisar nuestra vida en ese momento. Muchas gracias, Roberto. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 horas, cuando presentemos La Tierra como Escuela. Y el último lunes del año de diciembre vamos a compartir un programa con Roberto Crotogini, con Fabiola Limardo y Patricia Mendoza. No se lo pierdan, como todos estos lunes. Un abrazo muy grande y cerramos con esta gran imagen.